está impulsando de tal forma estas expectativas o estas características de la célula. Menciona entonces así el doctor Pischinger que tienen razón ambos. Ambos tienen razón. Pero que todo debe de tener un porqué. Este porqué es que a través de este impulso o a través de esta función, que es el sistema básico de Pischinger, resulta que si el sistema básico de Pischinger no se encuentra en completa armonía o en completa homeostasis, simplemente un impulso o una comunicación intercelular no puede estar, no se va a estar dada o no va a estar ligada a, porque al pasar el impulso eléctrico, como habíamos visto en las diapositivas pasadas, que nunca hay contacto directo con el sistema nervioso, siempre hay un espacio de comunicación. Entonces, ese espacio de comunicación es el sistema básico. Si no hay equilibrio, entonces simplemente no se transmite una información o una información se va a perder de uno a otro. Como normalmente diríamos aquí en México, cuando, o en algunas otras partes, no sé cómo lo mencionen, cuando es el teléfono descompuesto, ¿no? Que alguien le dice una información a una persona y esa información esa persona la va a transmitir de diferente forma. Y al final de la transmisión de esta información, resulta que se hizo un chisme completamente, ¿no? ¿Qué pasaría que yo le diría, oye, ¿qué crees? Que hoy no tengo ganas de dar la clase. Y alguien le dice, oye, ¿qué crees que el profe no va a dar la clase? Y llega a oídos de dirección y dicen, Víctor, a ver, espérame, ¿que no vas a dar la clase? ¿O no estás dando la clase? No, y es que yo no dije nada. Esto pasa entonces de esta forma. Cuando la célula emite la información, en la información de tal forma, si el sistema básico de Pischinger no está en completa armonía, al transmitir la información la va a alterar y la va a alterar de tal forma que cuando llegue específicamente a un órgano susceptible o un órgano, hablando de blanco, un órgano blanco, no propiamente endocrinológico, vuelvo a repetir, va a comenzar a enfermar o va a comenzar a tener problemas en funcionamiento de esto. Entonces, este sistema básico, como habíamos comentado, que lo encontramos en tejidos subepiteliales, lo encontramos entre los huesos, lo encontramos en cualquier parte del cuerpo, porque siempre se va a encargar aparte de nutrir. Esta diapositiva, esta imagen es de gran importancia, mucha gran importancia, porque tenemos diferentes tipos de células aquí, diferentes tipos de células en los cuales ustedes pueden revisarlas, revísenlas y díganme qué características hay de importancia entre estas células, tomando en cuenta lo que acabamos de hablar. Voy a ausentarme un minutito en lo que ustedes revisan eso.
Perdón, es que fui por una tacita de café. Vean. No, fui por un poco de agua. A ver, díganme, ¿qué es lo que vean? ¿Qué es lo que observan en esta imagen? Especialmente es el tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo es el que más está allí, pues el sistema nervioso también, el sistema inmunológico, pero él está allí entrelazado por muchísimas fibras de colágeno, elastinas, fibrinas, paransulfatos, etcétera. Entonces, allí lo más grande que veo es un tejido conectivo. Entonces, sí, hay sistema nervioso, hay tejido conectivo, hay vasos, pero ¿qué características tienen de importancia de acuerdo a lo que acabamos de hablar? No sé si lo que quiere profundizar es ¿No te escuché bien, Caro? me pregunto si lo que usted quiere ilustrar acá es el sistema básico, precisamente. Exactamente, aquí está el sistema básico, aquí está la representación propia de lo que estoy hablando, del sistema básico. Como menciona el doctor Pischinger, que dice que sí tiene razón el resto, adelante, doctor Literas. Sí, pues realmente que pues todo está conectado, o sea, las células a partir de este sistema básico, esta matriz extracelular, pues hay una conexión y comunicación entre cada una de ellas. De hecho, hace años tuve un diplomado con la doctora Esther del Río, la cual menciona de que existe una enorme red cerrosoférrica, microscópica obviamente, en donde precisamente de ahí se explica cómo y por qué a través de esos canales de esa red es que se pueden comunicar las células desde la punta del pie hasta la cabeza, ¿ok? Exactamente. Pero, y aquí, la característica, ¿sí? La característica importante es que sí existen células, pero si ustedes se dan cuenta, véanlas a detalle, díganme en qué momento están unidas unas células con otras. En ese espacio, ¿no? En ese espacio donde nos nombras que está ese líquido y pues allí no se ve, pero hay una red, como decía el doctor, que está conectando absolutamente todo. Y pues en ese espacio, pues también. Exactamente. Esta red que comunica todo, esta red que tienen con interconexión con todo, ¿sí? Que me permite que esta célula y esta célula, o las células de este tejido, se puedan comunicar. Estas células epiteliales se puedan comunicar a pesar de que no están juntas, porque siempre hay un espacio entre una y otra. Aquí está la red de información importante que está el sistema básico de Pischinger. Donde lleva a cabo la información. Y si hay alguna alteración de tal forma que este sistema básico de Pischinger, entonces no va a poder comunicar esta y esta, y entonces es donde se comenzaría a perder la información de forma puntual. Adelante, doctora Caro. No, me estaba preguntando por qué era tan importante el fibrocito, que estoy leyendo allí que representa el centro de regulación de la sustancia fundamental. Pues ahí mismo explican el por qué, pero no me lo hubiera imaginado. O sea, su relevancia. Sí. A veces creemos que son sistemas que no hay problema, pero es tan fundamental ya que lleva a cabo la retroalimentación de las células, el nervio, y es capaz de sintetizar sustancias fundamentales importantes para este equilibrio y esta mediación o esta homeostasis celular, porque yo puedo hablar de una célula y otra y decir hay homeostasis, pero resulta que también debe de haber homeostasis tanto en el medio externo como en el medio interno como en el medio externo, ¿sí? Esa es la gran importancia. Doctor Literas, ¿iba a comentar otra cosa? Sí, más bien de que realmente donde suceden todos estos fenómenos de intoxicación y desintoxicación
se da en este sistema básico de Pischinger o en matriz extracelular. O sea, las células en sí forman, pues se puede decir, como sistemas muy cerrados, o sea, su misma característica de su doble capa de fosfolípidos, de su membrana celular y demás, a menos de que esté muy dañada la célula, pues precisamente por falta de ácidos grasos que formen esa doble red, esa doble capa de fosfolípidos, pues son entes cerrados. Y qué bueno que así suceda, si no, pues nos moriríamos muy rápidamente. Los que tienen que aguantar toda la toxina que se le mete y cómo están los procesos de desintoxicación también es a partir de ese sistema. Si el sistema está empantanado, lleno de cosas que no han podido salir de ahí, pues obviamente igual la comunicación entre célula y célula se va a ir viendo afectada, ¿no? Exactamente, exactamente. Como les había comentado, el sistema básico, la principal función es esa parte del sistema inmunológico. Y hablar del sistema inmunológico es hablar del sistema de defensa, hablar del sistema de regulación, hablar del equilibrio de la célula y de forma adecuada, usted lo comentó. Si nuestro sistema celular fuera abierto, entonces sería otra cosa. Por eso es permeable a algunas cosas, impermeable a otras cosas, porque realmente el que se encarga de comandar y regular todo esto es el sistema básico. Por eso es que, digo, yo no participo, más bien yo no llevo a cabo la homeopatía. Entiendo poco de la homeopatía, muy poco de la homeopatía. Pero lo poco que he escuchado, que la homeopatía, y algunos de ustedes tal vez la manejen bien, me pueden ayudar, que a pocas cantidades obtienes resultados grandes, ¿no? Poco es mucho, es lo que he escuchado. Entonces, pero es realmente porque trabaja a nivel de esto, de este sistema de gran importancia. ¿Sí? Sí, se Sí, llama la ley de Arno y Schulz, Ah, donde mínimas sustancias me pueden producir grandes potencias, pero porque están relacionadas en el mundo, digamos, informacional. ¿Alguien iba? sí, yo soy homeópata también y bueno, básicamente la homeopatía funciona a través de frecuencias vibratorias electromagnéticas. O sea, de hecho, después de diluir una sustancia, pues X número de veces, dice que después de la 12ª dilución, pues ya no existe molécula. Lo único que existe es una huella de la molécula original, pero es una huella electromagnética de la sustancia original, la cual casi siempre provoca ese fenómeno vibratorio, que al final de cuentas va a ser un estímulo para que el sistema básico de Pischinger empiece a actuar, y sobre todo está actuando a nivel de estimular el reseteo para que tanto el sistema simpático como como el parasimpático logren el equilibrio que se requiere, ¿no? Que al final de cuentas la mayor parte de las enfermedades vienen de esa forma, de intoxicación de la matriz celular y desequilibrio de estos dos sistemas nerviosos, ¿no? Pero entonces va a tener que buscar tienes que buscar un medicamento que sea acorde al padecimiento en ese momento y a lo que es las características muy específicas de los síntomas de ese paciente en ese momento. Porque si lo encuentras, vas a lograr tener en el estímulo de unas gotas, unos glóbulos sublinguales, una frecuencia electromagnética que va a permitir que pues todo el cuerpo empiece a tratar de buscar su homeostasis, ¿no? Pero ese es el arte de la homeopatía, buscar la dosis adecuada, la potencia adecuada y sobre todo el medicamento adecuado. Porque Ok. para un asma hay, no sé, 50 diferentes medicamentos, pero cuál es el que le conviene al paciente va a depender de sus síntomas, de la repertorización, de muchas cosas, pero lo que queremos es eso, estimular esa vibración interna del cuerpo para que vuelva a su homeostasis, ¿no? Ok, entonces es de gran importancia dentro del sistema básico y dentro de las energía electromagnética vibracional,
que todos estos se mueven a través de potenciales eléctricos por las cargas de electrolitos que se encuentran. Entonces, de esta forma, al tener una variación isoeléctrica o eléctrica de acuerdo a las descargas electrolíticas, puede haber una respuesta y va a haber una respuesta o un estímulo a través del sistema nervioso, ¿sí? Es porque, y es la base de la terapia neural, y ahorita tomando en cuenta esto nos vamos a ir a la propuesta de tratamiento de Pischinger que desarrolló con estos estímulos. Adelante, doctor Diego. Gracias, doctor. También hay una ciencia que sale de la homeopatía, que es la homotoxicología, y ella se enfrascó especialmente en la matriz extracelular. El fundamento de ese tipo de homeopatía, si se pudiera decir, pero realmente no lo es porque maneja ilusiones mucho más pequeñas, aunque la filosofía es muy parecida, está enfocada ya más en el sistema inmunológico, en los marcadores celulares, pero llaman como medicamentos bioreguladores. Por eso también la homotoxicología está más hecha para las mentalidades médicas ortodoxas que manejan ozono, también manejan terapia neural, pero en la homeopatía, como dice el doctor, es grandes ligas, porque sí estamos hablando ya de física cuántica, como lo dice, y se necesita ya de conocer completamente a esa persona. Por eso se repertoriza a veces por 3 horas para entender exactamente un todo, ya no una matriz extracelular, ni siquiera una anatomía o algo así. Ok, perfecto. Ese me dolió, doctor, ¿eh? Porque quería aprender homotoxicología. Muy bien. Pero ok, entonces, de acuerdo a estas necesidades, es de gran importancia el por qué pueda yo trabajar a nivel de la terapia neural, a nivel de la terapia neural por estos principales efectos, estas principales causas de poder equilibrar y poder llevar a tal forma a un orden adecuado del sistema básico, ya que este sistema básico se va a encargar de llevar al equilibrio de la célula y también llevarla a la nutrición adecuada, porque por aquí viaja todo este tipo de componentes. Adelante, doctor Literas. Sí, sí, lo que dice el compañero es cierto. O sea, la homotoxicología, yo también tomé el diplomado de homotoxicología ya tiene como casi 20 años. De laboratorios Hell de Alemania. Aquí viene algo interesante, porque cuando Hahnemann empieza con la homeopatía hace 200 años, pues no existía tanta contaminación, no existía refrescos embotellados, no existía harinas de trigo purificadas, así, blancas, azúcar refinada, y todo eso pues ha ido incrementando la cantidad de toxinas y de cosas que ni cuenta nos damos y que nos vamos metiendo todos los días al cuerpo, ¿verdad? Y que eso se va precisamente a esa matriz extracelular y se van haciendo enormes pantanos lodazales de todo lo que le metemos que tiene que ver con colorantes, saborizantes y demás artificiales, grandes cantidades de jarabe de maíz en los embotellados, que es imposible de degradar. Pero entonces cuando viene Reykjavik a mediados del siglo XX, poquito después de los años 60, 70, él empieza a sacar lo que es la homotoxicología, que es precisamente el tratar de limpiar esas matrices extracelular a través de una serie de medicamentos que le llamaba el acorde de potencias. Así, bueno, pues se puede decir que una tecla es una vibración, ¿no? Pero él hacía un acorde que es al tocar muchas teclas. ¿Por qué? Porque ese medicamento tenía a veces 10, 12, 15 componentes y hacía casi como un acorde muy bonito que estimulaba precisamente a la matriz extracelular a limpiarse. Y ahí, dependiendo de qué tan contaminado estés, qué tan recargado de toxinas estés, es el medicamento que te corresponde. Por ejemplo, el básico que él hizo se llamó linfomiosot, que es precisamente para limpiar todo el sistema linfático. Pero si ya el grado es un poquito más grande o muy grande, ya viene algo que se llama gallium apatine, o sea, gallium gel, que fue lo que él hizo ese acorde. Y todavía si está más grande, hay uno que se llama ubiquinón, y, o sea, y ahí se va yendo poco a poco, haciendo estos acordes de potencia,
y que se pueden combinar perfectamente con la homeopatía, porque a veces está tan contaminado el cuerpo que si empleas terapia neural, homeopatía y otoxicología, y obviamente una dieta adecuada, pues obviamente para que no le sigas metiendo más dulce a la piñata al paciente, pues obviamente al paciente le va mucho mejor, ¿no? En conclusión, profe, si se hace homotoxicología, se potencia la homeopatía, se potencia la terapia neural, se potencia el ozono, se potencia el naturismo. Es algo bien interesante, como dice también el doctor. Ok, pues básicamente desconozco un poco de esos. Les vuelvo a repetir que esa es mi inquietud, aprender homotoxicología. Y por supuesto aprender la homeopatía también, quitarme esa parte de que no trabajo con ella. Bueno, regresando a la terapia neural y regresando a esto que estaban mencionando, pues por supuesto, por eso también ha ganado mucho terreno la terapia de quelación, porque la terapia de quelación va a trabajar a nivel de todo este sistema, arrastrando todos los componentes inadecuados que me van a alterar. Pero aportando, es bueno ir siempre trabajando y ir añadiendo a mi día a día todos los conocimientos que voy adquiriendo. Y en este caso, pues tenemos varios conocimientos que ustedes manejan entre todos y aportando a este líquido y a esta mejoría de este sistema básico. Como hemos dicho, el sistema básico líquido tisular extracelular quedó claro y posee y juega una función importante. Hablamos correctamente que define el sistema básico de Pischinger. Es una vía de tránsito. ¿Qué pasa si en estas vías de tránsito, en las ciudades, hay un accidente o simplemente hay un hoyo, un vado? Pues se disminuye toda la capacidad de transitar y provoca un caos en alguna otra parte de nuestro sistema. Esta sustancia pierde esa validez. Entonces, de acuerdo a esas características y estas características importantes del sistema básico de Pischinger y la función del tejido básico que tenemos, Pischinger desarrolla una teoría en la cual dice que a través de una inyección subcutánea o a través de un estímulo subcutáneo, puedo llegar yo a obtener estas características que normalmente mi cuerpo se encarga de llevar a cabo. Entonces dice que cuando una bacteria entra, no entra en contacto con la célula, como habíamos mencionado y había mencionado de forma adecuada, un germen o una bacteria, cualquier tipo de infección local jamás entra en contacto o no llega. Algunos iban a llegar en contacto con la célula, pero su principal método o su principal contagio es este sistema básico. Y este sistema básico va a tener tres reacciones. Estas reacciones va a ser la reacción de shock, contrashock y fase de acomodamiento. Estas son de gran importancia y corresponden a un síndrome de adaptación, ¿sí? Por lo cual vamos a coger y vamos a trabajar de forma adecuada en terapia neural a través de este sistema. Entonces, este estímulo de shock, contrashock y fase de acomodamiento va a tener una duración aproximada a una relación en la cual fue descrita por las sobrecargas medianas que regulan aproximadamente todo nuestro sistema 4 horas después de que la infección o 4 horas después de que el huésped está implantado, en el cual entonces la fase de shock, o mejor conocida en medicina como fase de pródromo, esta fase de pródromo va a durar de 24 a 48 horas. La respuesta secundaria es una fase de cuadro clínico propiamente dicho, donde aparecen signos y síntomas específicos de la enfermedad. Y después viene, a partir del 4º al 7º día, la fase de acomodamiento. Entonces, Pischinger explica que el estímulo que yo produzco con el neural terapéutico, voy a producir de tal forma una respuesta adaptativa a este sistema porque voy a aplicarlo en el líquido extracelular o en el sistema básico. Entonces, de tal forma, cuando yo aplico terapia neural a mi paciente, las primeras 24 a 48 horas de los signos o síntomas que él exprese se llaman síntomas prodrómicos. Y si nosotros recordamos en medicina, alguien de ustedes médicos me puede explicar conciso y conceso qué es el pródromo.
Los signos y síntomas generalizados que no se identifican muy bien, pero son iniciadores de una enfermedad. Normalmente, un ejemplo sería una gripa. Esa sintomatología inicial de una gripa que no se sabe qué es, eso es un pródromo. Ok. Yo preguntaría, cuando estamos en el pródromo, que se presenta fiebre, dolor generalizado y sensación de cuerpo cortado. Podría ser en una gripe, ¿no? En una infección intestinal en el pródromo, ¿qué síntomas se presentan? Fiebre, dolor generalizado y cuerpo cortado. En una infección renal, ¿qué síntomas se manifiestan? Fiebre. Entonces, Pischinger, él menciona que el pródromo son signos y síntomas inespecíficos. Él dice que cuando yo aplico terapia neural, bueno, más adelante los hermanos Hunek dicen que cuando aplicas terapia neural, no debes de tomar en cuenta de forma tan puntual estos signos y síntomas, ¿sí? Estos signos y síntomas del pródromo. Por ahí alguien levantó la mano. No. Perdón, la acomodé, no. Mandé. Doctor, yo levanté la mano. Adelante, Fiore. Bueno, respecto a todo lo que están, es un tema muy interesante y la verdad es que estoy en modo 100% aprender porque tantas opiniones médicas, es muy nutritivo, la verdad. Muchas gracias. Me gustaría preguntar respecto a la aplicación de la terapia neural en personas que han sufrido problemas de adicciones, por ejemplo, las drogas y todo eso, quedan muchas emociones y quedan muchas alteraciones, tanto físicas como emocionales. ¿Se podría aplicar? Por supuesto que es excelente la terapia neural para pacientes con problemas de adicciones, siempre y cuando el paciente haya decidido dejar las adicciones, porque puede haber reacciones cruzadas si sigue consumiendo algún tipo de estupefaciente y poniéndole terapia neural. Pero si dejó y realmente no lo está tomando, es excelente la terapia neural para este paciente. Correcto, muchísimas gracias. Doctor, Ay, disculpe, qué pena, ahí interrumpí. A la que preguntó y a ti, profe, también, y a los que están escuchando, efectos brutales en sobredosis de cocaína, por ejemplo, me ha tocado lo que se llama la corona de Frankenhauser y de una vez ponerle también el Gasser, perdón, el estrellado, me han dado unos resultados grandísimos. Obviamente en ese momento pues uno sabrá qué más pone, ¿no? O si pone en ese momento una sola que uno crea. Exactamente. Esto mismo estaba platicando hoy con sus compañeros porque precisamente el día de hoy también tengo terapia neural por la mañana y el cual les estaba explicando cómo de tal forma he llegado a mejorar a los pacientes o hemos llegado a mejorar pacientes con adicciones, cualquier tipo de adicciones, porque no nada más son adicciones al alcohol, al cigarro, a las drogas, también hay adicciones de otro tipo en los cuales hemos mejorado muchísimo al paciente con la aplicación de terapia neural, como el doctor Diego ya nos dio algunos puntos que él ha trabajado. Doctor Literas, ¿iba a comentar algo? Bueno, si no iba a comentar, por favor, baja su manita. Ok, entonces, Pischinger Sí, dispensa, mencionaba... es que tenía apagado el micrófono. Y Ok. nada más lo del reseteo que haces con que hacen con la procaína diluida con solución fisiológica, los 3 mililitros, para los pacientes con adicciones, les puede ir muy bien. Sí, Nada más que una vez por semana. sí, exactamente, es otra de las alternativas muy buenas para el tratamiento de estos pacientes. Por supuesto, gracias. Sí. Bueno, entonces, adelante, Fiore. Ok, entonces la recomendación para pacientes con adicciones o a lo mejor que ya están rehabilitados y todo esto, ¿al cuánto tiempo sería recomendado? Porque entiendo que estamos trabajando con anestesias y que estamos trabajando con, pues, con estos anestésicos locales. Entonces, ¿al cuánto tiempo de rehabilitación se recomendaría bajo su experiencia? Ok. Yo he trabajado con pacientes con 10 días de abstinencia. No sé los doctores con cuántos días han trabajado. Profe, yo siempre trabajo antes, durante y después. No, para mí no es problema el tiempo.
Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces regresando a esta parte, déjenme terminar esta parte. Es de gran importancia. Entonces, la segunda etapa que viene a partir del tercer día, cuando termina el pródromo, que es el segundo, y el tercer día, del tercer día al cuarto día y medio, es de gran importancia para Pischinger, ya que Pischinger y dentro de la información y los hermanos Hunek la llevaron a la terapia neural, me dicen y me explican que es de gran importancia porque cuando el paciente manifiesta en el tercer día, cuarto día y un poco del quinto día, me va a decir que tuvo síntomas que jamás, o que no jamás, sino síntomas que no recordaba que tenía, signos ya sea psicológico, ya sea físico, ya sea de cualquier tipo. Pischinger entonces me decía que a partir del tercer día, cuarto día y quinto día, mi paciente tenía que apuntar de tal forma todos los signos y síntomas que se expresaban en estos días, ya que eran los datos cardinales para poder llevar a una mejoría a mi paciente. ¿Sí? Entonces, a partir del quinto, sexto y séptimo día, ya venía la etapa de acomodación o reconvalecencia, donde todos nuestros sistemas se volvían a organizar y trabajaban de forma adecuada. Entonces, en resumen, Pischinger, a través del sistema básico, y los hermanos Hunek, a través del sistema básico de Pischinger y de toda la información y de toda la descarga que se lleva a cabo en este sistema, dice que es de gran importancia esperar hasta el séptimo día para volver a aplicar terapia neural en pacientes que tienen trastornos de este tipo o alteraciones en su sistema básico. Y sabemos que es parte de toda la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿O tiene dudas Sí, aquí? señor. Yo, por ejemplo, me guío especialmente por lo que me dice el paciente, por lo que me dice el cuerpo de él. Yo veo es como un carrito que de esos que uno como que tenía, que echaba de para atrás, o sea, que lo ponía uno en el piso, lo echaba de para atrás y eso tenía algo que lo impulsaba. Hasta cuando termina el impulso, es que yo podría estar pensando en otra terapia. Eso es como lo general. Igualmente, en el día a día, en ese momento, es lo que salga en el momento. La terapia neural, yo la recibí con el doctor Payán, Julio César Payán, y él nos enseñaba que la mejor terapia neural se hacía en el aquí y el ahora. Más que la arrogancia del médico, decía él, que era el que decía, voy a poner este punto porque yo creo que esto es así. Algo así. Sí, por supuesto, y como les he venido mencionando, la terapia neural no hay recetas. Dentro de la aplicación de la terapia neural siempre se va a aplicar de acuerdo a lo que me va a ir manifestando el paciente. Y por supuesto, pero es de gran importancia, de acuerdo a este sistema básico, que tomemos muy en cuenta los signos y síntomas que van a aparecer en el día 3, 4 y 5, porque son signos cardinales que me pueden llevar a resolver una patología en el paciente y dejar de mitigar o dejar de paliar como lo viene haciendo mucho la medicina. Y estoy hablando de medicina farmacológica, ¿sí? Adelante, doctora Caro. Gracias, profe. Es que me surge la primera pregunta con respecto a lo que está aquí explicando el doctor del biorritmo en enfermedades. Lo están explicando con respecto a infecciones febriles. Pero mi pregunta es si esto mismo lo puedo extrapolar a pues, cantidad de patologías a las que nos vemos enfrentados, pero se me vienen a la cabeza rápidamente dos. Por ejemplo, la migraña, donde tienen estos prodromos que pueden iniciar 24, 48 horas, tiene su migraña ya instaurada y puede durar horas, días, y viene la fase post o de reconvalescencia. Entonces, en ellos también entiendo que, según entiendo y según lo que Diego acaba de decir, yo puedo aplicar mi terapia aquí en el ahora, en el momento en que empieza el consulta al paciente o empieza el cuadro clínico, pero debo tener en cuenta entonces que al séptimo día también es importante citarlos para reaplicar. Sí, debemos llevar una secuencia para poder recomponer el sistema básico.
¿sí? Ok. Recuerden que normalmente hasta ahí hay un dicho que dice que Roma no se construye en un solo día, Sí. todo un proceso. Y de esta forma, Pischinger, él menciona que debo de llevar al equilibrio homeostático de mi célula. Y llevo al equilibrio homeostático de mi célula a partir de lo que habíamos mencionado, aproximadamente, no aproximadamente, sino más de 7 aplicaciones. Y yo lo he visto con mis pacientes, tengo ya 15 años ya cumplí, es lo que estaba viendo, de haber aprendido terapia neural, el igual no recuerdo el nombre del médico, pero sé que era un discípulo directo de los hermanos Pune, pero en español, en el cual he visto mejoría con mis pacientes siguiendo un protocolo de aplicación y siempre tomando en cuenta este tiempo de contrashock. Usted lo mencionó en los pacientes migrañosos, en los pacientes que tienen síndrome migrañoso. Empiezan con el pródromo y cuando se comienza a instaurar la enfermedad, yo le puedo asegurar que si ellos tuvieran mente para recordar eventos que nos dijeran, ¿sabes qué? Yo me acordé, cuando empezó a doler, me acordé mucho de aquella vez que cuando comenzó la cefalea y que se relacionó con tales aspectos, o que me pegué o algo así. Yo estoy seguro de eso. Y lo he hecho con algunos pacientes y realmente ha compaginado o ha engranado para llevar a cabo un buen tratamiento con los pacientes. Porque lejos de lo que yo hago en mi consultorio, no paleo, sino llevo a una recuperación celular homeostática. Y poniendo otro ejemplo también, en el caso de los pacientes que están en un evento cerebrovascular agudo, que también es que me llama muchísimo la atención cómo se correlacionan esos tiempos que están mencionando aquí, como por ejemplo con el pico de edema, que no es en agudo, sino es justo a las tercer, cuarto, quinto día. En estos pacientes, uno podría ofrecer la terapia neural a diario o cada 7 días, o qué es lo ideal si tenemos en cuenta esto. En estos pacientes, como hay afección del sistema nervioso, sí podríamos ponerla diario hasta cada tercer día, pero solo en el periodo de agudez. En su fase aguda, o sea, primera semana y segunda, cuando empieza a bajar el pico de edema. Exactamente. Ok. Gracias. Adelante, doctor Diego. Profe, también ya hablando sobre los síntomas psicológicos que hablabas, yo muchas veces le pregunto al paciente, eso también nos lo enseñaron, en el trauma psicológico, dónde le duele o dónde siente las sensaciones. Entonces muchas personas se cogen el cuello, otras personas las manos, dicen, siento cuando me violaron y entonces me duelen las manos, o cuando perdí mi bebé y me duelen la cabeza, bueno, etcétera. Entonces, según el sentimiento, donde lo siente en el cuerpo, también me da una referencia para saber dónde poner el medicamento. Favorable, doctor Diego, porque es parte de la historia de vida. Les vuelvo a repetir que nosotros aquí en la Clínica Natur Rehabilita hacemos una historia de vida clínica, no una historia clínica. Es importante esa historia de vida clínica porque se relaciona mucho con el sistema. Dejamos de ver como médicos de forma integral al cuerpo. Nos quitaron la psicología, nos quitaron la nutrición, nos quitaron algunos otros aspectos y perdimos esa capacidad de ver de forma integral. Separamos en diferentes partes y definitivamente no puedo separar en diferentes partes a mi sistema. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque vamos a ver psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Sí? Adelante, Raquel. Doctor, buenas tardes. Quería, antes de pasar del tema que se estaba hablando de las adicciones y de las personas que tienen tiroides y están con depresión. No te escuché bien tu pregunta, se escuchó robotizado, Raquel. ¿Podrías volver a repetirla?
Sí, se escucha, yo lo soluciono y vuelvo, Doc. Ok. Si quieres, Solución y vuelvo a entrar. si tienes problemas con el audio, puedes escribírmela y yo la leo. Alcancé a escuchar algo de las adicciones. ¿Alguien de ustedes escuchó un poco mejor que yo? Ok, bueno. Entonces, como había mencionado, ahorita vamos a esperar que Raquel se pueda restablecer. Como habíamos mencionado, es de gran importancia esto. Entonces, de acuerdo a las necesidades del paciente, es como yo voy a comenzar a trabajar. Y hablando en las fases agudas, siempre la fase aguda el paciente le interesa que lo mejores, que le quites el problema que tiene para que pueda resolver. Ya en una fase crónica o una fase de recuperación, entonces voy a cumplir este hecho de que me menciona el sistema básico de Pischinger, respetar los tiempos para ver realmente la causalidad que me está o que está provocando este problema en mi paciente, ya en este tipo de pacientes o cualquier tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Raquel, ahora sí, a ver. Raquel está saboteando la clase. Sí, ¿verdad? Ahora, Ok. doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho mejor. Perdón. Mi pregunta era con el tema de las adiciones para los que toman los ansiolíticos por el tema de la depresión que le produce la tiroides. Ok. Adicción hacia los ansiolíticos. Sí, Muy bien. Una de las características importantes es que la procaína, al ser un derivado de una droga, de la cocaína, va a comenzar a producir, como ustedes recuerdan, y en un artículo lo vimos, va a comenzar a producir de tal forma colinas. Estas colinas van a secretarse a nivel central, teniendo un beneficio importante en la disminución de las crisis de ansiedad o del estado ansiolítico del paciente, llevándome a un efecto de sedación. Entonces, disminuyendo de esta forma la cantidad de ansiolíticos que vamos a tener. Les comentaba que yo tenía un paciente que era, que era adicto. Y no nada más era adicto a las drogas ni al alcohol, sino que era adicto a otras cosas. Comenzamos a trabajar con terapia neural y hemos logrado llevar a una sobriedad de este paciente sin necesidades de otras cosas, porque si no era dulce, era ejercicio, si no era ejercicio eran drogas, si no era drogas, era alcohol, si no era alcohol, era sexo, y así se la llevaba con adicciones diferentes. Entonces, lo que hace la terapia neural, mejora la producción de DAE, que se parece al DMAE, que se produce a nivel central, que es un precursor de colinas. ¿Sí? ¿Sí ese iba hacia tu pregunta, Raquel? sí. ¿Y cómo son las aplicaciones de la terapia neural? Pueden ser, como había mencionado el doctor Literas, pueden ser intravenosas, como había mencionado el doctor Diego, por ahí mencionó una corona, probablemente sea alguna de las que yo manejo, pero tenga otro nombre, porque cada quien le pone un nombre diferente. Puede ser una corona de Dodge, una corona de Cristo. Yo en estos pacientes trabajo mucho con el sistema simpático modificado. Por supuesto, Carolina, doctora, son inhibidores de la MAO, son IMAO, la procaína, y al ser un IMAO, un inhibidor de la monoaminoxidasa, tiene una gran importancia a nivel de esta funcionalidad. ¿Sí? Porque recuerde que no es un MAO, es un IMAO, se comporta como un IMAO. Adelante, doctor Diego. Y nunca olvidar la causa. Muchas veces, listo, las adicciones, ¿qué hacemos con las adicciones? Pero realmente poder, como dices, profe, entrar a la historia de vida.
poder encontrar de niño qué pasó, de dónde viene ese hilo, un solo hilo que empezó a causar algunas enfermedades, algunas situaciones y que hoy lo tienen con uno. Sí, pero que es yo lo veo como una sola enfermedad que empezó desde una época casi siempre de niños y que se ha venido expresando de muchas maneras y que hoy tenemos una complejidad y que hay que averiguar exactamente porque muchas veces cuando uno llega a la causa, también a nivel, digamos, como un juego de dominó, cuando uno empuja una fichita y va contra las demás, eso sucede muchas veces en nuestro cuerpo y creo que eso ayuda bastante pues a la pregunta de Raquelcita. Por supuesto, doctor. Es de gran importancia encontrar el campo interferente o el foco irritativo. Y como decimos nosotros, aquí, ver dónde se rompió el hilo o la secuencia. Eso es de gran importancia. ¿Dónde se rompió el hilo, la secuencia de todas las personas con tiroides es lo mismo, la parte emocional? Ok, en el aspecto del tiroidismo, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, puede ser de esta misma forma, ¿sí? Asociado que es una glándula demasiado sensible y no sé, en otros países, pero en México se acostumbra a jugar muy pesado y los golpes directos o apretar el cuello, tratar de estrangular a los amigos y es donde vienen las patologías comúnmente, en este caso de las enfermedades tiroideas. Hay otros factores, por supuesto, pero se asocian mucho a este tipo de circunstancias. De hecho, cuando aprendemos en la carrera y estamos palpando tiroides, siempre nos dicen, se palpa tranquilo, uniforme y con mucho cuidado. Gracias, doctor. Y la última, ¿a dónde van las inyecciones? ¿A la cabeza, a la glándula tiroidea? ¿Las infecciones? Las inyecciones, las pápulas. Ok. Las inyecciones van a ser absorbidas en el lugar y van a ser estimuladas a través del sistema nervioso. Es lo que vas a estimular: sistema nervioso, sistema básico de Pischinger y después célula. Porque inhibes un momento su capacidad de regulación. Y recuerden que Dodge decía que había un potencial eléctrico en el anestésico local. ¿Alguien recuerda cuál era la capacidad eléctrica del anestésico local? 290 milivoltios. Exactamente, 240 milivoltios. Es correcto, doctora. Gracias, doctor. Muy bien, de nada, Raquel. Entonces, la fase de shock sirve para delimitar la infección, si es posible, en la forma puramente local, hasta que la defensa inmunológica pueda entregar suficientes anticuerpos. ¿Sí? Esta es importante, la fase de shock. Va a haber una influencia terapéutica del sistema básico de acuerdo a la topografía de este sistema básico. Entonces, por eso es que yo, de forma distal, puedo tener una respuesta de tal forma que con un poco de anestésico o un poco de neural terapéutico puedo tener una razón terapéutica de acuerdo al estímulo o la reorganización del sistema básico. Porque va a haber una sincronía. Esa sincronía me va a llevar a una engramabilidad del sistema en general, ¿sí? Es porque esta sincronía y este modo de respuesta del sistema me va a dar un efecto a través de la terapia neural, según Hunek, que me lo puede dar la acupuntura y me lo puede dar la balneoterapia por estímulos directos del sistema nervioso. Entonces, en este caso, una vez que yo logré recuperar la capacidad de la bomba ácido de potasio, recuperar la capacidad de polarización y despolarización de la membrana celular a través de ese sistema, es el por qué mi objetivo es recuperar estos menos 90 minivolts. Son de gran importancia. ¿Y cómo lo hago? A través de un estímulo rápido de la capacidad de membrana celular y estímulo del sistema básico para reorganizar este sistema.
Así debe de ser todo el tiempo. Y entonces el que se encarga de esa información y de esa conductividad es el sistema básico de Pischinger. Y entonces por eso, según Peter Dodge, cada célula equivale a una pequeñísima batería de potasio con un potencial eléctrico que va desde los menos 40 a los menos 90 milivolts, siempre con carga negativa. Esto es por la pérdida y ganancia de electrones que hay. Lo que va a hacer entonces un estímulo irritativo va a bloquear y va a inhibir que la bomba sodio-potasio esté de forma adecuada, llevándome a una alteración en esta despolarización. Lo que hace la procaína es una repolarización, que quiere decir que va a recuperar la capacidad de la célula de la bomba sodio-potasio. Pero es de gran importancia que esta capacidad de repolarización, ¿sí? sea por tiempo limitado, ya que yo necesito que la repolarice, no que la anestesie, porque es completamente diferente. Entonces, esto depende y sobre todo, pues va a haber una mayor captación, una mayor de oxígeno, llevándome a una oxidación más rápida de la capacidad celular, en este caso mitocondrial, para despolarizarse y repolarizarse, y una célula que estaba débil y enferma la puede recuperar por este simple aspecto. Aquí está lo que habíamos mencionado, los 290 milivolts que tiene el anestésico local. Lo colocamos en una inyección, en una microdosis en el lugar de irritación o en el lugar que perdió la capacidad de repolarización y despolarización. Mi objetivo es estabilizar la potencia de membrana celular afectada a través del sistema neurovegetativo y de mi sistema básico de Pischinger. Perfecto. ¿Alguien? ¿Algo que agregar? ¿Quieren comentar algo, doctores? ¿Nadie más? Todo muy bien, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, sí, una pregunta de pronto complicadita. Y es, o no sé si me perdí esa parte, y es, ¿cómo la terapia neural actúa en el espacio extracelular o espacio de Pischinger? Porque estamos hablando siempre de milivoltios y todo eso que las tienen las células. Adentro del espacio extracelular, pues hay, digamos, ciudadelas completas de redes con líquido, pero ¿cómo actúa? Porque nos hablas de que actúa en la terapia neural allí en la Matrix. Entonces, ¿cómo? Científicamente, ¿cómo se ha visto? Recuerda que el nombre completo de la procaína es clorhidrato de procaína. Una de sus componentes principales es el cloro, que es uno de los compuestos de electrolitos más abundantes en el líquido extracelular o líquido intersticial. Entonces, de esta forma va a tener un cambio en el medio por capacidad aumentada de electrolitos. Como un switcheo a nivel electrolítico, ¿algo así? Sí. Sí, sí, y lo importante es que sea rápido, así de llega el estímulo y rápido se absorbe. Es el por qué utilizó procaína,
como mecanismo y aparte, si yo voy a ver dentro de la clasificación de los anestésicos locales, es el anestésico más bajo. En el grupo 1 se encuentra. En la familia 1, como clasificamos los fármacos. ¿Se podría ver cómo prender y apagar la luz? Así, así literal. Yo les explico y en las clases es como si le dieras un electroshock al corazón. ¿Cuánto tiempo dura las paletas? Es poco tiempo, ¿no? Despeje, pum, dale, y se las quitas. Es lo mismo que hace la célula. Es lo mismo que hace, perdón, la procaína. Es una repolarización, un flasheo, como tú dijiste, prendo y apago la luz, nada más. Y eso, pues definitivamente, tú llegas de la calle, prendes y apagas la luz y te va, como coloquialmente decimos, se quedó lampareado. No sé cómo lo digan ustedes porque hay mucha variación en el lenguaje. Sí, muy bien, entendí. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más? Y gracias, profe. Sí, no te preocupes, doctor. ¿Nadie más tiene dudas? Hoy vamos a terminar muy temprano. Doctor, para las prácticas tenemos que tener una persona. Lo correcto sería que tuvieras una persona, Raquel, pero si no puedes encontrarte, sal a la calle y entra a la primera que encuentres y métela que le pongas terapia neural. Bien, doc. Al perrito de la casa. Exactamente. Sí, ok. Entonces, de esta forma, la siguiente clase, la siguiente semana, es 100% práctica. Resolvemos dudas al inicio y comenzamos con práctica. Corona de Doge, corona franciscana y corona de Cristo. Parasimpático y simpático. ¿De acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, pues hoy terminamos temprano, chicos. Van a descansar un poco más. Profe, un segundito, 30 segunditos nomás. No, adelante, adelante, doctor. No tenga. Imagínense que yo me hice famoso en un pueblito con un perrito y fue por un día que hubo solo un paciente, no había más y la señora tenía el perrito y estaba dolorido, tenía artritis. Yo sencillamente me imaginé el perrito, su anatomía, le hice terapia neural. Con una sola sesión, el perrito se le quitó la artritis, me volví famoso. Al día siguiente tampoco hubo mucho paciente, pero sí tuve ya animalitos y también cobré por eso. Suele pasar, en lo cual quitas el dolor rapidísimo. Y yo no fui con perritos, acostumbro a ir a un pueblo siempre en septiembre. Y igual una señora es diabética, más bien ya murió, de esos pueblos que casi no hay en el mundo, con bajos recursos, y es sarcasmo. Esta señora tenía neuropatía diabética y traía mucho dolor generalizado, ¿sí? Lo que hice fue, traía solo 3 mililitros de procaína y una jeringa de 10 mililitros. Saqué sangre, preparé procaína y se la puse intramuscular. Y a la hora la señora ya no tenía dolor. Y al año siguiente regresé, su esposo me dijo que había muerto, pero me aseguró, según el señor, que a partir de que le puse esa vacuna, ella no sufrió dolor hasta su muerte. No tuvo ya dolor. Y esa es una ventaja porque cuando llego a ese pueblo, me atienden muy bien porque soy el doctor que quitó el dolor de esa paciente. Y como mucho, de por sí estoy gordo y luego me dan mucho de comer ahí. Adelante, doctor Literas. Pues, ¿cómo se llama el pueblito para que yo vaya a comer también sabroso ahí? Sí, es aquí en Guanajuato, es San Miguel de la Labor, Guanajuato. San Miguel de la Labor. ¿Sí? Qué interesante. Ok, gracias, doctor. De nada. Fue una pregunta más. O sea, usted le puso Adelante. como una vacuna, o sea, 3 mililitros de procaína
con 7 de sangre sería, ¿no? Sí, le puse 7 de sangre. Ok. Y de verdad, yo no me imaginé que iba a darle esa respuesta a la señora. Definitivamente yo lo único que hice fue tratar de mitigar algo de los problemas que traía, porque todo el tiempo la señora no veía, aparte de que era ciega ya por la diabetes, y se estaba sobando todo el cuerpo. Entonces, en ese tiempo fue hace como unos 8 años, y dije, a ver qué pasa. Y lo que pasó es que se le quitó el dolor a la señora. Ah, pues qué bien. Perfecto. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Perdón, doctor, ¿me podría retomar la cantidad? Porque no escuché muy bien. ¿De qué, perdón, de lo que le puse a la señora fueron 3 mililitros de procaína y 7 de sangre Y eso va inyectado en la pompa. intramuscular. Recuerden Correcto. que cuando son dosis más elevadas de 5 mililitros, ¿qué debemos de hacer? Repartirlas en diferentes zonas musculares. Exactamente, y más que ella, supongamos, bueno, no supongamos, sino que al ser una diabética que tiene tantos trastornos, pues ya tenía problemas a nivel muscular. Ya había músculos muy pequeños. Sí, una preguntita, la sangre, no, o sea, esa combinación de proteína con sangre, ¿se succionó o simplemente se mezcló? O sea, que hay algunos que succionan cuando es con ozono y rompen, se puede decir, los eritrocitos. O sea, hay una succión de 3-4 minutos y después se pone, ¿no? Pero De hecho, en usted directo lo puso. no, de hecho la hemovacuna con procaína se debe de potenciar. Debe de darles como la miopatía, 70 golpes ligeritos. Mi objetivo es que sí haya ruptura de algunos eritrocitos para cuando entren, enseguida estimulen la cascada, de la cascada inmunológica. Mastocitos y todo esto. O sea, después de que sacó la sangre, hizo las 70 succiones. Ah, exactamente. Para que romper algunos eritrocitos. Okay, sí. Y de hecho lo he hecho en pacientes así en el consultorio que traen mucho dolor, mucha fatiga, les pongo vacuna con procaína y de verdad se han sentido mucho mejor. Dicen, oye, no sé qué me hiciste, pero vuelve a poner esa vacuna que me pusiste la vez pasada. Tengo una paciente con lupus eritematoso sistémico que me dijo, en cuanto me puso la vacuna con procaína, mi vida cambió. Y de hecho, antes de irse, ¿no me va a poner mi vacuna? Sí, sí se la pongo. Que son 10 aplicaciones. Y voy dejándole descanso a ella. Una vez por semana, ¿no? Una vez por semana, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Doctor, ¿la autovacuna se puede aplicar también con lidocaína o tiene que ser obligatorio con la procaína? Si lo mejor de todo sería con procaína, por los efectos que tiene. Al punto 7%. Al 1. Al 1, ok. Al 1. Pero si no tienes procaína y tu paciente no puede ponerse procaína por reacciones de hipersensibilidad, ponle con lidocaína. Perfecto, ¿sería el mismo porcentaje? Exactamente el mismo porcentaje. Ok, correcto, gracias. De nada. Doctor, ¿podría repetir lo de la práctica de la próxima semana? Me faltó una corona. Corona de Dodge franciscana. Corona franciscana y corona de Cristo. Ah, de Cristo. Simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Okay. Usted lo va a hacer ahí y nosotros vamos a practicar con una persona en donde estamos. Exactamente. Yo voy a poner la primera, vamos a decir, esta es la corona de Dodge y la voy a poner, ¿sí? Okay. Y después ustedes la van a reproducir. Si alguien tiene dudas, me puede preguntar, enfocamos la cámara y le digo, hay que hacerlo de esta forma. Lo que quiero es que lo vayan haciendo a la par conmigo. De acuerdo. Bueno, no a la par, sino un poco para que puedan verlo de tal forma que sea más aprendizaje. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro tema? No, Doc, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muy bien. Bueno. Muchas gracias.
Vámonos a descansar, que tengan buena noche. Igualmente, buenas Gracias. noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Ok.